Si estás empezando en la fotografía y te das cuenta que tus fotos no son para nada lo que tú estabas esperando de ellas, es normal. Lo anormal sería que tú tomes tu cámara los primeros meses y ya estés tomando una foto súper bárbara. Si ese es el caso, bravo. Pero si no lo es, lo más seguro es que estés cometiendo alguno de estos errores o todos ellos juntos que están impidiendo que tus fotos sean exactamente como tú quieres. Pero quédate tranquilo, no me vayas a meter la cámara en una caja ni me la vayas a tirar al suelo. En este video te voy a mostrar cómo solucionarlo con unos consejos sencillos pero efectivos. ¿Vale? Vamos pues. ¿Por qué creen ustedes que algunas imágenes se ven mucho mejor que otras? Se ven más envolventes, atrapan más a sus espectadores y otras simplemente no. Esto se resume en 3 cosas: composición, iluminación y edición. Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos equivocamos cuando empezamos en la fotografía. Y digo la mayoría para no decir todo, pero estoy casi seguro que todos nos equivocamos en eso. Pero además de estos 3 elementos, yo me atrevería a agregar un cuarto, que es la práctica. Un buen ritmo de práctica nos va a permitir que tener un mejor ojo fotográfico, tener mejor técnica fotográfica, tener mejores conocimientos, saber identificar esos elementos en tu composición y hacer una composición correcta de acuerdo al mensaje que ustedes quieran transmitir. Saber elegir qué luz vas a utilizar, etcétera. Miles de cosas. Miremoslo con un ejemplo. 2 personas que comparten la misma pasión por la fotografía, una practica una vez a la semana y otra practica 3 veces a la semana. Por supuesto que al cabo de un año, las 2 van a tener un año en la fotografía, pero una va a tener muchísimo más conocimiento, va a saber jugar con esos elementos frente a él y la otra no. Que al cabo de un año esta persona que practicó solamente una vez a la semana va a decir, no, eso es muy difícil, eso no se avanza, etcétera, 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 cualquier otro argumento de frustración. Pero con el tema de la práctica es sumamente sencillo. En muchos casos no necesitas ni siquiera tu cámara. Con tus manos, o si te da pena, no quieres levantar las manos, pues te sientas y visualizas una escena, juegas con los elementos de frente de él. La idea es que vayas desarrollando el ojo fotográfico y sepas identificar cuáles son los elementos, jugar con la luz, dónde te vas a parar para probar diferentes ángulos y visualizar y crear una composición que transmite el mensaje que tú quieres transmitir. ¿Me sigue? Pero bueno, vamos a dividir o vamos a pasar paso a paso cada uno de estos elementos para ir aplicando esos conocimientos desde ya e ir mejorando nuestra fotografía desde ahorita mismo. ¿Vale? Ok, vamos con el primer elemento, que es la composición. Y en la composición hay muchísimas técnicas de composición. Yo te voy a compartir las 4 que yo considero son bien importantes. Por supuesto que no puede faltar la re famosa y recontra ultra famosa regla de los tercios. Esta que divide tu encuadre en 9 partes iguales y que si tú ubicas un sujeto en cada una de esas intersecciones, pues tienes ya la composición hecha. No necesariamente así. Recuerden que esta regla de los tercios es una guía, más no es la prisión donde si tú lo tienes que hacer exactamente así, si no ya no sirve la composición. Si tu sujeto es fuerte visualmente, tú lo centras en tu composición. Ahora, otra técnica que te puede ayudar es si tú tienes líneas de fugas, úsalas para dirigir la mirada de esa línea hacia tu sujeto principal. Una sombra, barandas en una escalera, líneas de la calle, líneas en un campo donde tenga un sembradío, X, donde hayan líneas de fuga, úsalas para dirigir la mirada de tus espectadores hacia el sujeto. Otra técnica que es muy famosa también es el encuadre dentro de un encuadre. Por ejemplo, si tienes un sujeto que está recostado en una puerta, en una ventana, que salga completamente esa ventana y esa puerta y tu sujeto dentro de ella. Es decir, tienes tu encuadre principal de tu fotografía, de tu cámara, más el encuadre que generó la puerta y la ventana. Otra cosa que puedes utilizar es agregar objetos en el primer plano para que le den esa profundidad a tu imagen y esta se vea como tridimensional. Eso. Pero ojo, tu sujeto principal, en el sitio que él ocupe en la composición, debe estar él, por lo menos de la cintura hacia arriba. Una persona sentada en una silla, en un barco, X, pero que del torso hacia arriba esté en ese espacio, esté ella sola. Porque algo que perjudica mucho son los fondos desordenados. Si un fondo desordenado atrás, tus espectadores no van a saber dónde mirar y su mirada se va a ir hacia donde esté cualquier cosa, menos o la retención será mucho menor en su sujeto principal. Es por eso que hay que tener ojo con esos fondos, objetos en el primer plano para darle profundidad a tus imágenes. Usa tu rejilla de la regla de los tercios como una guía, más no como una prisión. Y usa líneas de fuga cada vez que las tengas. Muchas veces esas líneas de fuga están allí
Solo que desde el punto de vista donde la estamos viendo, nuestra composición, no las vemos, pero moviéndonos nos va a permitir ubicar esas líneas de fuga para que la mirada de tus espectadores se vaya directa hacia tu sujeto principal. Acuérdense que el propósito es que tu sujeto brille, que sea lo más visible en tu composición, ¿vale? Ahora vamos con el segundo elemento y hablemos de luz. La luz natural es tu mejor aliada, es tu mejor amiga. Utiliza esa hora dorada del amanecer y el atardecer si quieres transmitir ese efecto cálido y unas sombras más suaves. La luz del mediodía, evítala a no ser que quieras transmitir ese efecto dramático en tu composición. Si tienes que hacer una sesión de foto al mediodía y no te queda de otra porque es al mediodía, pues usa una sombrilla para suavizar ese impacto del sol hacia tu sujeto, o usa telas que te permitan difuminar esa luz y suavizar esa sombra en tu sujeto. En interiores, usa luces laterales. Si tú tienes una composición frente a tu sujeto o un objeto y tienes las dos luces así, te vas a tener una imagen plana. Pero si tú las mueves de un lado a otro o a los lados, le vas a dar más volumen a ese objeto o a tu sujeto que estés fotografiando en ese momento. Y otra cosa que puedes hacer en el estudio, si tienes una pared blanca, usa el rebote en las paredes. Dirige esa luz hacia la pared y el reflejo que ella genera, difuminas un poco la luz, suavizas un poco la luz y por consecuencia la sombra de tu sujeto va a estar un poco más suave y vas a ganar ese volumen que andas buscando. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de nuestros amigos los editores. Mentira. Ahora vamos a hablar del proceso de postproducción o edición. En este proceso me gustaría tocar 5 puntos principales que yo considero importantes para la edición, tener una buena edición. Lo primero es usar los filtros de edición sin abusar de ellos. Recuerden que estos filtros de edición lo que buscamos es mejorar el contraste, la nitidez y el tono en nuestras imágenes sin que ellas pierdan su naturalidad. Esas imágenes que están sobreeditadas, que parecen caricaturas, se ve horribles. Segundo, utilicemos las herramientas que nos dan estos software, estas aplicaciones, como las Curve y las HSL en estos programas de edición para mejorar el color sin sobresaturarlo. Tercero, vamos a jugar con la temperatura del color. Recuerden que unas temperaturas frías transmiten un mensaje como de calma, mientras que unas temperaturas más cálidas transmiten energía y cercanía hacia el sujeto. Eliminemos, estos programas de edición son fabulosos cuando por alguna razón debemos sacrificar y generar ruido en nuestra imagen para captar lo que queremos captar. Ya saben, esos punticos que salen así que parece como sucia la imagen. Bueno, estos programas de edición, muchos de ellos cuentan con una parte como de inteligencia artificial donde tú le das los parámetros, le pones las indicaciones que tú quieres y estas analizan y eliminan el ruido. También lo puedes hacer manual. Tú todo lo te metes, ves tu imagen y vas moviendo los parámetros para ir eliminando ese ruido que por alguna razón lo tuviste que generar. Y por último, hay que cortar o hacer los recortes de la imagen con conciencia. Es verdad que a veces el producto final con ciertos recortes se ve mucho mejor. El propósito de esto es que el recorte sea lo menos posible. Volviendo al tema del ruido, cuando a veces generamos ruido en nuestra imagen y hacemos un recorte muy brusco, este ruido se potencia porque es como un zoom. Entonces el ruido que tú lo ves así chiquitico, ahora es mucho más visible. Es por eso que el recorte tiene que ser con propósito y lo menos posible, estar lo más cerca posible de tu composición. Y en el caso de que no puedas estar lo suficientemente cerca para que tu recorte sea cero, pues que no sea tan brusco este recorte que vayas a hacer, ¿vale? Y por último quiero darles un consejo bonus, porque ya hablamos de la composición, de la iluminación y la edición, los tres principales que hablé, y hablé un poco de la frecuencia en la práctica que hacemos. Pero adicionalmente a eso, hay otro consejo más que le quiero dar y son las perspectivas. No se limiten a fotografiar con su cámara acá en el pecho, tac, 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 una tras otra. Arrodíllense, siéntense, acuéstense, levanten la cámara a lo más alto posible, prueben varias perspectivas y vayan desarrollando su propio estilo de fotografía, de manera que cuando alguien vea su foto diga, esas son las fotos de fulano, de Pedro Pérez, esas son las fotos de Alain. Y la idea es que vayan creando ese estilo que sea único en ustedes. Y bueno, estos fueron los 5 consejitos de hoy. Ahora es tu turno. Aplique estos consejos en tu rutina del día a día, de semana a semana que vayas practicando tu fotografía, y déjame saber en los comentarios cuál te gusta más y cuál te dio mejor resultado como tal. No se te olvide, si quieres seguir viendo más consejos, si quieres seguir recibiendo más consejos como esto, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas ni un detalle, y nos vemos en el próximo video. Ya va. Y dale like. Váyalo.